Así que vamos a darle los buenos días al titular de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día. El colega Majul charló con usted sobre este Sí, tema. sí. Ayer nos pidió una entrevista y lo atendimos. Ujú. Este, ¿Qué quería saber concretamente? No, él estaba más preocupado justamente por lo que hablaba ahí recién, o sea, la entrada y salida a Carmelo, por ejemplo. Bueno, él y todos la- estamos preocupados. No, sí, por supuesto, pero él venía focalizado. En realidad yo le dije que no era el foco del trabajo de la Secretaría Antilavado, que eso es, dependiendo del puerto de entrada, está o la dinasia del Ministerio de Defensa, o está la prefectura, también la aduana. Pero yo en realidad lo atendí pensando en transmitir otra cosa, o sea, nosotros estamos encargados de impedir el lavado y quería transmitirle, que transmitirle en el programa Majul, que todo lo que Uruguay ha hecho en los últimos años importante para impedir el lavado. No tanto, no sé, lo que pasa si entra o no le entra al bolso. El tema es cuando yo vengo con el bolso con efectivo, ¿qué ¿hacia puedo dónde va? hacer acá? Claro. ¿Qué puedo hacer en Uruguay? Claro, si puedo comprar propiedades, si puedo colocarle dinero en un banco, si puedo trasladarlo desde Uruguay a otra Exacto. institución Entonces, bancaria en el exterior, él eso es el lavado. Él decía ahí, yo voy con el bolso a un banco y lo mando al exterior. No es tan fácil, no es tan fácil. En los bancos en Uruguay piden el origen del dinero y todos lo sabemos. O sea, Bueno, más pero- si yo vengo con un bolso, soy argentino y vengo con un bolso de dinero. O sea, yo no creo que esa situación se dé en el sistema financiero uruguayo. Me inclino a pensar, por ejemplo, que podría haberse invertido en bienes inmuebles. Eso es lo que estoy- De hecho, hay bienes inmuebles comprados y está la estancia del Entrevero, Sí, famoso. hay algún terreno más en Punta del Este. De eso sí, concretamente, la Secretaría de Antilavados tiene datos concretos. Seguro, Y sí, Fiscalía sí, también. sí, porque ya hay una investigación en curso que es la de Lázaro Báez y esto sería la misma. Bien, la pero misma Espinosa, operativa. para entender un poco con respecto a estas propiedades, ¿no? Predios, se habla ahora, el observador hablaba de Punta del Este específicamente. ¿Cómo se empieza? Bueno, la compra está, se efectuó. ¿Cómo empieza a hacerse ahora como la investigación, digamos, con retroceso, ¿no? Bueno, no, De los hechos. ¿Cómo empiezan a buscarse las pruebas? Exacto. Lo que hay que tener es la vinculación de ese terreno con alguna persona de las que está Involucrada. involucrada en un posible delito precedente, es decir, en alguna actividad ilícita. Entonces, en la medida que se pueda o que haya una semiplena prueba de que esa persona o el propietario del inmueble tiene una vinculación con una actividad ilícita, se puede tomar una medida cautelar. Bien. En el caso del Entrevero, está embargado hace años. ¿Qué pasó? La sociedad que compró, el director era el Pérez Gadín, un contador de Kirchner, de los hoteles de Kirchner, muy vinculado. Se pidió la extradición a Argentina. Como Pérez Gadín está preso, no ha venido. Entonces, la causa está parada a la espera de esa persona. En la medida que la persona viniera, se lo puede condenar y se puede decomisar el bien. Esa sería la. Pero déjeme terminar una cosa de Majul. Una cosa muy importante es que el 1 de abril de este año entró en vigencia el artículo de la Ley de Inclusión Financiera que impide comprar cualquier bien mayor a $5.000 aproximadamente, porque está En efectivo. En efectivo. Entonces también eso es una importante medida, o sea, porque a mí me obliga, no puedo comprar con el bolso, tengo que ir a una institución financiera, o sea, el entorno legal ha cambiado bastante, más allá de que otra cosa que ha cambiado es la posibilidad que Uruguay tiene de cooperar con Argentina en delitos de lavado de activo, porque se introdujo el delito fiscal como precedente del lavado de activos. O sea, son todos cambios muy importantes que cambian la situación esa que teníamos en los años 2008 a 2017. ¿No? Ahora, de todos modos, usted decía, bueno, no es potestad de la Secretaría Antilavado el tema del ingreso de ese dinero, pero ¿no debería ser un trabajo de cooperación? Porque digo... No, de hecho hay. ¿Cómo es la organización? Porque una cosa es investigar únicamente el lavado, pero si todo ese No, dinero no, está no, ingresando de forma... Yo lo que no quiero es, digamos... Este Puerto Camacho, ¿no? En Colonia, un Exacto, puerto exacto. deportivo, en un lugar muy lujoso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con ese ingreso? Vamos a ver, o sea, en el marco de esta reactivación, el fiscal está pidiendo a los distintos organismos justamente, lo primero que hay que hacer es, ¿cuántas veces vino
efectivamente Clarence o la otra persona, Muñoz, el secretario. ¿Cuántas veces vino? ¿Por dónde entró el Uruguay? ¿Por Carmelo o por Melilla o por el aeropuerto tal? Y eventualmente ahí ver qué controles ¿Y hay hicieron. registros de cómo entró? Debería haber registros, sí, sí. Pero si no hay ningún tipo de control, como dice Majul, llegué Bueno, en 3 minutos, Yo ¿cómo no va a sé, haber registro? justamente, yo no sé este caso de Puerto Camacho, yo me enteré ayer justamente cuando, hablando con Majul, que venía desde Carmelo, o sea que por eso mismo no quiero hablar de un tema que no conozco, claro. quizás haya alguna explicación de la aduana o de prefectura en cuanto a cómo son los controles. Lo que sí puede hacer el Banco Central es averiguar sobre las cuentas de los inversores que hayan traído para comprar bienes Lo aquí. que está haciendo el grupo de trabajo que lidera el fiscal Pacheco es un seguimiento de todas estas personas que están apareciendo. El Banco Central mira en el sistema financiero, la Secretaría Antilavado está mirando en los registros públicos a ver la posibilidad de inmuebles, porque tampoco se sabe, algunas de las versiones que hay en Argentina es que el dinero vino en tránsito y siguió. Algunos Eso de es los la gran pregunta, ¿no? ¿Quedó Exacto. o siguió en tránsito? Exacto, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Vamos a ver, nombre por nombre, por supuesto, de cada nombre, sus familiares también, porque puede ser la esposa, puede ser. También tenemos que ver si hay alguna sociedad en la que ellos participen que pueda ser la dueña de los inmuebles. O sea, ese es el trabajo que estamos haciendo ahora para bajar a tierra el tema. Ajá. Bueno, se habló del caso, por ejemplo, bueno, de un titular de una constructora, ¿no? Chediak, de apellido, que está involucrado también en la obra del puerto de Capurro junto a Teima como socio, ¿verdad? En ese caso también pueden haber complicaciones por el tema de las licitaciones adjudicadas. Bueno, hay todo un tema ahí, porque el arrepentido. Claro, Chediak es un arrepentido Sí, pero el constructor. arrepentido cometió un delito también. Está reconociendo un delito, que eso podría ser eventualmente un delito precedente, que se pudiera, o sea, del que pudiera haberse originado dinero que fue invertido en Uruguay. Entonces Exacto. también parte del monitoreo es ver esos arrepentidos. Ajá. ¿Eso puede ¿Qué llegar a propiedades? complicar la No, obra lo del puerto del de contrato Capurro? no sé, porque en realidad es algo por hacer, ¿no? En el caso que estamos buscando es decir, bueno, si de esos negocios en los que él pagó, que obtuvo pagando coimas, Concesiones. seguro, dinero de esos negocios turbios vinieron a Uruguay, ahí tenemos una conexión que podemos investigar. Que es Ahora, otra línea de trabajo que están exacto, efectuando. sí. Lo que tiene Se que ver está- con obra pública. Argentina todos los días nos, bueno. nos brinda sorpresa, Sí. pero lo importante es seguir el tema y ir viendo los nuevos nombres que aparecen y irlos Claro. monitoreando. Y respecto a lo que decía Majul, porque acá se trata también de coordinar diferentes áreas. Majul hablaba de controles laxos, directamente. Hay que reforzar medidas de controles de seguridad en puertos y aeropuertos para evitar precisamente estos casos. Yo creo que sí, lo hemos hablado. O sea, hay una comisión coordinadora antilavado en la que está Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía con la aduana. O sea, hay una voluntad, hay una estrategia antilavado que contempla algunas mejoras en el tema de controles de entrada y salida, porque es una de las medidas preventivas del lavado de activos que se aplican en todo el mundo. Cuando uno cruza una frontera con más de $10.000, tiene que declararlo. ¿Ah? Pero podría no hacerlo. Claro. Bueno. El tema es ese. Tiene que haber controles que obliguen a declarar. Porque si no hay controles es muy difícil que se declare, ¿no? Ujú. Ahora, todavía está fresca en la memoria el caso Balcedo, ¿no? Que bueno, que ostentaba todo lo que ostentaba en realidad a la vista de cualquiera. Y que sin embargo saltó mucho tiempo después. Da como esa impresión, a ver si usted me puede corregir igual, de que hasta que no salta, digamos, el asunto en la justicia argentina, con investigaciones del vecino país, no salta naturalmente en nuestro país. Pero eso tiene una explicación, o sea, acá porque se puede vincular a corrupción. El tema es que Uruguay durante muchos años recibió dineros negros o informales de Argentina. ¿Por qué? Vinculados al control de cambios en Argentina. Todos saben que durante el gobierno anterior había un tipo de cambio oficial y un Sí. tipo de cambio. Gente que tenía actividades lícitas se movía en efectivo. ¿Por qué? Para evitar esos controles cambiarios. Y esa gente cruzaba a comprar campos, y eran negocios que para Uruguay no eran lavado de activos porque el delito fiscal no estaba vinculado al lavado de activos. Por eso yo le digo que es tan importante el cambio de diciembre de 2017.
Antes eso era tolerado, ¿no? Porque venía de una evasión a un control cambiario, una evasión fiscal. No estaba O sea que contemplado, digamos, no estaba como contemplado como un delito. delito. No estaba Entonces, contemplado por eso como es tan delito. importante el cambio. Claro. Porque a partir de ahora, el venir y declarar que eso viene de porque estoy evadiendo, ya ahí tiene que haber un control y tiene que haber un reporte del Banco Central. ¿Tá? O sea, es un cambio muy importante. Todos esos negocios eran tolerados, muchos campos, yo qué sé, todos hablamos del litoral cuando hubo toda una revolución agropecuaria con los argentinos que venían a invertir. Muchas de esas inversiones eran en efectivo. Espinosa, de lo que cuenta la Secretaría, la información con la que cuenta la Secretaría hasta ahora, hablamos de nombres, de cuentas, datos en general, ¿qué se ha podido comprobar? Bueno, yo no puedo dar los datos de la investigación en curso. Digo, Usted diría lo que no hay es esas cifras que estábamos manejando de lo que se podría haber transportado. No. O sea, lo que estamos encontrando indicaría que ese dinero siguió de largo. Siguió, o sea, Fue en tránsito. como se dice, en Uruguay está la caja chica de los argentinos, pero el verdadero lavado está Suiza, Miami o otros lugares de Estados Unidos. Cuando Majul dice esto va a ser mucho más grande de lo que parece. ¿Qué impresión le da a usted de lo que puede también tener como arista en nuestro país? No, yo lo que le decía a Majul, porque me hizo la misma pregunta, o sea, es una situación que el país conocía, ¿no? Es una situación que el país conocía y que toleraba en parte, por eso que yo les decía, el delito fiscal. Pero la corrupción nunca estuvo tolerada, El tema era poder vincularlo a actos de corrupción, el dinero que venía, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es cuánto realmente es ese monto y cuánto encontramos, sí. Podría ser mucho, pero no hemos... ¿Y cuánto vamos a tardar en tener los elementos para decir, bueno, esto es lo que hay? ¿O esto es lo que se encontró? Eso, digamos, ¿Cuánto tiempo en puede la llevar? En la medida que nos sigan surgiendo nombres, eso es una cuestión de una semana. Pero también tiene que pasar que las fiscalías crucen datos. Porque si no... También está la idea de, o sea, Pacheco, por lo que declaró, va a pedir las declaraciones completas de los arrepentidos, porque ahí puede haber muchos detalles que no salieron en la prensa. Pero, digamos, lo grueso, una semana, 10 días. Después, si se sigue obteniendo información, otros nombres, sociedades, se irá avanzando con eso nuevo, digamos, pero una primera idea vamos a tener rápidamente. ¿Está de acuerdo cuando se dice que hay que crear equipos conjuntos que trabajen en el tema de investigación a nivel Mercosur? Que eso ayudaría muchísimo el encauzar, ¿verdad?, este tipo de cruzamiento de datos y demás. Sin dudas. Y ahí vuelvo al delito fiscal. Uruguay no podía cooperar con Argentina en la investigación de delitos vinculados a la evasión fiscal hasta diciembre de 2017. O sea, si Argentina nos pedía datos de Christian Font por un tema vinculado a algo fiscal, se fue con una bolsa la compra de un dinero, inmueble o... no podíamos cooperar. Y de ahora, porque de ahora no en estaba en adelante el sí. mecanismo de cooperación de lavado de activos. Ahora sí. O sea, ¿Y es con qué otros necesario. países existe ese No, ahora es ese con acuerdo? todos. Ahora lo podemos hacer con todos los países. Normalmente nuestros principales clientes, diríamos, son Brasil y Argentina, que es donde tenemos más relación, pero podemos cooperar con todos los países. Sí, da para pensar que Y es imprescindible tener grupos, Equipos de países, porque claro, son maniobras de investigación conjunta. por eso. Si no hay investigación conjunta, cada uno ve una parte y no se... Daniel Espinosa, titular de la Secretaría Antilavado, muchas gracias por estos minutos de charla en Buen Día Uruguay. Gracias por la invitación. Seguiremos conversando, sin duda.